pues ya, hay que darle. ¿Sí está bien encuadrado? Vamos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Número 6. ¿Cuál número? Creo que sí, número 6. Ya va a ser el último en este entorno, en este setup. En este set. Porque ya nos vamos a México. Entonces, vamos a ver cómo los hacemos. Tal vez no vamos a poder hacer el que sigue por lo mismo de que nos estamos yendo a México. Pero probablemente cuando ustedes vean nosotros ya estemos en México. ¿Sí? Sí. Pero bueno, probablemente dejemos descansar una semana porque pues vamos a estar como en la transición de todo eso. Pero pues ya les estaremos platicando cómo nos fue en todo eso del aeropuerto porque pues ¿sí te da miedo o no te da miedo? Pues sí, más que el viaje, pues es el estar en aeropuertos con gente pues que también vienen de otros países. Sí, más que nada juntarte con gente, ¿no? Ajá. ¿Tú qué piensas que nos vaya a pasar en el aeropuerto? ¿O cómo crees que vaya a estar todo el procedimiento del aeropuerto? Es que bueno, también cabe recalcar que vamos a estar 20 horas en el aeropuerto de Canadá. Bueno, explícales cómo vamos a hacer todo el viaje, güey. Es que según, o sea, tenemos que estar 2 horas antes de nuestro vuelo hacia... Vamos a hacer una escala. Entonces, de nuestro primer vuelo tenemos que estar antes, 2 horas antes en el aeropuerto. Entonces, ese 2 horas antes es estar como en una rutina. Quiero suponer que vamos a llegar al aeropuerto, nos van a, no sé, checar la temperatura, nos van a hacer una prueba rápida tal vez, y nos van a tener en una sala especial para los que van a tomar ese avión, Sí. o los que vayan a irse directo a ese país. Y vamos a hacer vuelo de aquí a Canadá. En Canadá vamos a estar 20 horas porque así es nuestro vuelo. Y después de Canadá nos vamos a México. Entonces, bueno, no me da miedo, sino que tengo como incertidumbre de qué va a pasar en todas esas 20 horas, cómo nos van a tener. Tengo entendido que nos van a tener como en un cuarto. Una sala especial. Ajá, como en una sala especial a todos los de ese vuelo, o sea, como aislados de otros vuelos. Entonces, pues esperemos que no pase nada. No creo que pase nada. Yo creo que los aeropuertos tienen mucha seguridad para eso. Y más siendo internacionales, espero Sí. que siendo internacionales sean más como cuidadosos en ese... Yo creo que me da más cosa, güey, el transporte de México a San Luis que el vuelo internacional, güey. El transporte, bueno, también, Pues sí. porque es más general. Y nos vamos a ir en bus. Pues nosotros nos vamos a llevar cubrebocas, aparte de las máscaras que son como de plástico, nos vamos a llevar guantes. Y pues ya creo que es todo. O sea, no creo que necesitemos algo más. Y pues igual estarnos lavando las manos constantemente y veamos qué pasa. ¿Ustedes han visto algo así como de qué están haciendo los aeropuertos? No. No, la verdad No tengo idea. No, yo tampoco he visto nada. Pues sí, o sea, deben de tener su rutina, un estándar como de sanidad debido a todo lo del COVID. Pero, o sea, tampoco me da mucho miedo el vuelo de aquí a México. También me da, o sea, a mí me da más miedo el transporte terrestre, o sea, el autobús de México a San Luis. Ese como que me preocuparía un poco más. Pero en Sí. el vuelo y estar en nuestra sala especial, pues no sería como tanto. Güey, antes de que sigamos, no abrimos la sidra, güey. Ah, sí. Se nos fue el pedo, güey. Vamos a abrirla. Pues esas... Otra vez tenemos las del capítulo pasado, las Celtic Cider. Y pues vamos a abrir estas cosas. Pues es loncha por el último podcast en Irlanda, en Dublín. Loncha. Ya extraño los tacos, güey. Eso es lo que yo... O sea, ya la vez de que ya cuando... estar aquí ya quiero regresar.
Es por eso, por los tacos, güey, la comida. La comida. Es que aquí en Dublín la comida, o sea, tienen muy buena comida, pero no la tradicional. O sea, la buena comida es porque hay de muchos países. O sea, hay comida japonesa, coreana, no sé, Incluso americana. americana, mexicana, de la India, de Turquía. O sea, es muy internacional, pero la comida de Irlanda O no sea, es buena, más güey. bien sería no tanto buena comida, sino buenos restaurantes. Sí, ese problema. Ajá, o sea, buenos restaurantes, pero particularmente pues son de típicos de otros países, porque como tal aquí pues no No está chido. no tienen muy buena cocina. Y a pesar de que, o sea, dejando de lado la comida de los restaurantes, o sea, si tú te pones a preparar, es muy difícil, porque estás acostumbrado a cierto tipo de comida en México, que aquí es muy difícil conseguirlo. Siquiera las tortillas son muy caras, por así decirlo. Entonces, pues en México usas tortilla para todo. Entonces, si aquí cocinas algo, es muy difícil conseguir como que los ingredientes a lo que tú estás acostumbrado a comer en Sí, México. Sí, cuando eso era un problema cuando queríamos cocinar comida mexicana, teníamos que como adaptarla a la comida de aquí. A los ingredientes que podemos Sí. conseguir. Y aparte, pues si querías comprar algo que era de México, pues era más caro y así. Y pues sí, es una de las grandes razones por las que ya nos queremos regresar. O sea, nuestro curso finalizó, no es como que nos estemos yendo por algo, sino porque ya terminó nuestro curso de aquí. Pero pues sí, ¿qué, qué crees que vaya a ser diferente cuando lleguemos allá? O sea, me refiero porque todavía siguen en pandemia allá, ¿no? Pues en Ah. teoría todavía seguimos en pandemia aquí, Aquí, pero ya es abierto, como quien dice. aquí ya las escuelas de idiomas están la mayoría ya están No abiertas. solo las de idiomas, No güey. solo las de idiomas, También No, los por eso, niños. pero la semana pasa, apenas esta semana, estamos Ah, ¿qué estamos? Bueno, esta semana a 2 de regresaron. 2 de septiembre. agosto, 2 de septiembre. Bueno, esta semana que estamos 2 de septiembre del 2020, ya apenas Ay, empezaron perro, bien exacto. ya abrieron otra vez la escuela de los niños, Los niños. la de idiomas. Sí, ya abrieron casi todo, Casi güey. todos los restaurantes ya están abiertos. De hecho, o sea, ya... Los restaurantes y los bares no puedes como ir solo a tomar, Ujú. pero te venden cervezas y compras comida. Entonces, pues la gente es como el hack que hacen de, no, pues vengo a comer, pero pues piden un chingo de cerveza. Y se tardan más en comer. Ajá. Sí. Porque también tienes como un tiempo, no, de hecho creo que tienes un tiempo. ¿Sí? Y una vez fui a comer a un restaurante japonés y pues te checan, o sea, hay mucha distancia, abrieron como todo el restaurante, o sea, los restaurantes ya tienen muy poquitos asientos y te checan al entrar, te ponen tu gel antibacterial y luego te dicen, no, pues nada más tienes este tiempo, creo que era 90 minutos para comer, porque pues hay gente, o Sí, sea, sí. Sí, Bueno, hay- a mí, yo por ejemplo, que fui la semana pasada a un restaurante, o sea, normal, no me tomaron la temperatura, ¿neta? ajá, ni siquiera había como fila, pero, o sea, al momento de entrar pues, tienen su área del gel Antibacterial. antibacterial y te asignan la mesa, entonces ya no te dan, por ejemplo, los menús o las cartas, ya lo escaneas en el código QR que están en las mesas y ya te aparece el menú en tu celular o en internet. Ah, Entonces ya no te dan un menú, o sea, una Sí. carta, así que Sí, sí, pues sí. obviamente para no tener como contacto. Pero no, tampoco me dieron así como un cierto límite de estar ahí. ok. O sea, pero también varía mucho, o sea. Sí, pues aquí ya está, aparte, al ser una isla, o sea, ya está muy controlado, ya hay casos, pero no hay muertes, lo cual es bueno. Y también se han registrado, no sé, no pasan de 200 casos, o sea, hay muy poquitos. Y ya es, o sea, ya, yo creo que se debe a que es una isla, o sea, no, es más fácil controlar, por Controlar, ejemplo, sí. una isla como Irlanda que controlar un país como México, Y güey. aparte por la misma cantidad de población. Sí, aquí cuánta población hay, déjalo Son checo. 5 millones. 5 millones. 5 millones Ay, Irlanda. perro. Sí, pues entonces no puedes comparar
En solo México, No, Ciudad de México son simplemente, 25, güey. simplemente compararlo con la Ciudad de México. Ya, Son 25 25. millones, güey. es otro pedo. Pues O sea, obviamente sí va a haber muchísimos más muertos diariamente que en un lugar muy pequeño. Ajá. Que aparte, o sea, comparándose, haciendo la diferencia, Irlanda al momento de que pasó la pandemia, güey, pues, o sea, siento que actuaron de una Sí, manera actuaron rápida, güey. rápido, güey. O sea, me acuerdo que cuando, o sea, todos nos acordamos que el 12 de marzo Ay, güey. fue de, no, chavos, ya el siguiente día pues ya no va a haber clases, que no sé qué. Sí, o sea, Entonces, fue de cerrar así. tal cual, de porque fue, de hecho, o sea, me tajo. acuerdo que fue un jueves, güey, y entonces el viernes ya era como de cerrado. Entonces, ¿por qué no se esperarían hasta el viernes? Si hubiera Sí. sido otro país, o por ejemplo, por así decirlo, si hubiera sido México, se hubieran esperado hasta el viernes, tal vez. Y aquí no, entonces el jueves dijeron, no, al día siguiente, aunque sea viernes, pues ya no hay clases. Y también estuvo bien que, por ejemplo, la gente se dijo, no, pues ya tengo vacaciones, vámonos a pubs. Y mucha gente empezó a salir a pubs ese fin de semana, o sea, de que hubo mucha conglomeración en bares. Y pues el gobierno fue como de, no entendieron, ahora cerramos todos los bares. Y se acercaba el día de San Patricio, cancelaron San Patricio, cancelaron todo. Pero yo siento que Irlanda actuó más o sea, actuó para prevenir más Ujú. que, y O sea, yo todavía no siento que estaba- otros países, o sea, empezaron a actuar, pero ya cuando estaba el problema. Y Irlanda actuó para prevenir tiempo antes de que ya fuera Sí, eso fue tanto un como buen un punto. problema. Porque como las siguientes 2 semanas de cuando cerraron todo, los aeropuertos ya también, el aeropuerto ya no, Ya estaba cerrado. ya estaba también. cerrado, o sea, ya no puede De, entrar. de ni hecho, salir nadie. teníamos un amigo que vivía aquí con nosotros, se diría flatmate, o sea, un compañero Sí, un de, flatmate, de casa, ¿cómo se diría? flatmate. Eh, y él era de Francia y Ah. fue como de, no, pues ya me voy, o sea, ya me voy a Francia porque me van a cerrar mi país. Y Fue pues, Andrea, ¿no? ¿Italia? ¿O el Bugatti? yo hablaba de Guti, pero Ah. también de Andrea, es otro que era de Italia y él se fue antes, ¿no? Ajá, Creo es que que les la daban, siguiente semana. se fue. pues daban la fecha, hasta cierto punto los vuelos para ciertos países, o sea, te iban a tener un límite, entonces pues ellos tenían que decidir entre quedarse o irse antes de que Sí. cerraran el aeropuerto y pues Sí. la mayoría decidió mayoría se regresar fue. a su país. Sí. ¿Y en México cómo creen que vaya a estar? No hemos contestado eso. O sea, por ejemplo, cuando lleguemos, ok, llegamos, ya, de hecho eso me da miedo como de ver a tus papás, ¿sabes? Por eso nos tenemos que cuidar un Muy chingo, por eso cabrón. llevamos todo, porque no creo que se pueda así como de mantenernos aislados tanto tiempo, porque pues tenemos 8 meses que no los vemos y era lo que nos decían ellos, o sea, estuvimos platicando con ellos y nos decían, es que va a ser muy, muy feo para nosotros, o sea, de que ya los queremos ver, de que los queremos, no sé, abrazar o cosas así, y no vamos a poder esos 14 días, y pues fue como de, o sea, es lo que a mí más me da miedo, o sea, llegar con mis papás y como tener luego contacto, es como de, ay, es como Ajá, es de... que se siente feo al mismo, no, Pero al no mismo sabes tiempo, saber güey. que no vas a poder hacer eso, pero también al mismo tiempo Ajá. si lo haces pues corres el riesgo de Sí. que pueda pasar. Entonces, pues lo que acordamos es de, pues nos vamos a cuidar muy cabrón, o sea, de estarnos lavando las manos cada cierto tiempo, nada de tocarse la cara, de tener todo, pues aparte del cubrebocas, la careta, Guantes. para intentar disminuir eso y pues cuando lleguemos va a ser como desinfectarnos, primero desinfectar todas nuestras cosas y ahora sí. Pero pues igual vamos a tener que estar tal vez en nuestras casas. Eso sí, no tenemos como proyectos o trabajos que hacer. ¿Ustedes tienen algún proyecto en mente o qué van a hacer cuando lleguen allá a México? O sea, ¿qué vas a hacer cuando llegues a México? No sé, de aquí a diciembre, güey. ¿Qué tienes pensado hacer? Pues no tengo pensado hacer mucho, güey. O sea, en la escuela lo que me falta es ponerme a estudiar, o sea, ya enfocarme en... Porque yo quiero hacer una maestría, güey. Entonces ya como adentrarme más a la maestría, o sea, saber qué es lo que voy a querer estudiar en La la maestría. maestría, ponerme a investigar, porque también, o sea, quisiera hacer una maestría en otro, México o en otro estado,
pero, o sea, fuera de San Luis. Pero no sé, Pero- no sería el siguiente año, sería como los siguientes 2 años, porque ya quiero también entrar como a trabajar Pero en mi fuera de área, México o fuera de San Luis. fuera de San Luis, güey. ¿Ya no te quieres ir de viaje? Sí, así estaría muy chingón, pero si me fuera, o sea, si ¿A me otro fuera a país? otro país sería como por parte del trabajo, ¿me entiendes? Mm. Ya no sería como por parte de estudio. Si me fuera a estudiar solo, sería por, fuera de San Luis, en México. Si me fuera a otro país, sería por parte del trabajo, o sea, que mi trabajo me mandaran para Ok. un país. Sí. Pero, por ejemplo, de aquí a diciembre, sería como de estar todavía en la universidad, o sea, las materias que voy a cursar, Ujú. seguir preparándome en inglés, güey, porque también quiero... Sí. De hecho, todavía no tenemos una certificación por lo mismo de la pandemia. Entonces vamos a llegar a hacerla allá a México. Ajá, entonces prepararme ese tiempo en lo que acabo la certificación y pues de que diciembre pues ya, güey, o sea, no. También no es como de, es bastante tiempo, o sea, son 3 meses, Sí, 4 meses, o sea, no ¿Tú, es como de. tú tienes algo en mente? O sea, de Mm, vivir la pandemia ya, ¿cómo crees que la vas a vivir? ¿O qué tienes pensado hacer? pues yo creo que me la voy a pasar como tal encerrado. Pues por lo Sí la mismo. vas a O sea, hacer. voy a regresar a la escuela. Y luego regresando ya entramos a la escuela. Son clases en línea. Y pues viendo mi horario, o sea, también tengo como bastante tiempo libre. Y pues lo ideal sería, pues en ese tiempo libre, pues conseguir un trabajo, pero así como está Ok. la pandemia y esta cosa, pues también, Está fuera, o difícil, sea, güey. fuera de difícil de conseguir el trabajo, Jo. para mí es como, o sea, no me sentiría a gusto O sea, o yendo. sea, salir a trabajar y luego regresar a mi No, pues casa y consíguete uno en línea, y güey. estar con mis papás. ¿Un trabajo en línea? No Puedes, se puedes puede, conseguir ¿verdad? uno de como de call center, güey. Y más porque sabes inglés o no sé, güey. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en Honeywell y que ¿Pero él es call trabaja en center su y casa? trabaja en su casa. Pues es que es cuestión de ver, pero así como tal, buscar ya un trabajo que tenga que yo salir y estar en contacto con otras personas y así, no lo veo tan factible Sí. como para hacer eso y regresar a mi casa y O sea, tener contacto con si mi quieres familia. un trabajo, güey, o sea, si no te urge el trabajo, güey, pues puedes intentar como conseguir algo en línea, güey, que no sea de salir, que sea home, ¿cómo es? Home office. Home Home office. office. Y, y pues también él me está ayudando en los videos de la edición. Pues sí, Entonces, porque... No, si tienes trabajo, güey. pues tiene un Es chingo de pesado. trabajo. Sí, porque sí, con el tiempo libre que voy a tener, pues No, pues, no, o sea, no me sentiría como No, bien, lo o sea, que- no sé, pues tampoco quiero estar así como, pues no, o Perdiendo sea, el tiempo. luego como es cuarentena, pues vamos a estar encerrados, va a ser como entonces, aquí, güey, cuando tuvimos cuarentena, pero pues no es lo mismo porque, pero solos. ajá, o sea, ahí vamos a estar solos, voy a estar solo en mi cuarto, con mi familia, pero, Con mi No, familia. pero para ¿Te empezar- caga tu familia o qué? para empezar las primeras 2 semanas, pues Sí, vamos a estar en sí. cuarentena. Sí, las primeras semanas yo tampoco me imagino, o sea, qué Literal, es lo que voy a ajá, hacer. literal vamos a estar solos en la mayoría del tiempo, pues en nuestro cuarto. Ujú. Ya está, o sea, tus cosas solo, güey, si ya cocinarte tú solito, güey, lavar tu ropa tú Ah, sí, solito, no es güey. tanto. Ya tenemos como ese punto de que podemos sobrevivir solos, ¿sabes? Sí. Pues por mi parte, yo sí tengo pensado como hacer varias cosas, sobre todo en estos meses, porque a diferencia de ellos yo no voy a llegar a entrar a la escuela todavía. Yo me tomé todo este año como sabático. Entonces yo voy a llegar a hacer como unos proyectos que tengo en mente, incluyendo pues YouTube, incluyendo otras cosas. De hecho, yo no voy a poder tomar así como bien la cuarentena. Por eso me tengo que cuidar todavía más porque tengo como un proyecto y voy a tener que luego llegando, me voy a dar como cuarentena de una semana, se podría decir. Y tengo que ir a Guadalajara a hacer unas cosas que van a estar viendo en el futuro. Eh, entonces, sí tengo, o sea, eso es lo único a lo que voy a hacer después y ya después sí me voy a encerrar en mi casa hasta Nuevo aviso. nuevo aviso. No, pues tengo pensado seguir sacando mucho contenido
que tenga que ver con más con música y videojuegos. Y también, por ejemplo, en Twitch tengo planeado transmitir más cosas. Por si están interesados, pues aquí se los pongo. Y pues sí, o sea, sacar contenido, seguir aprendiendo varias cosas. Y ya el próximo año pues ya veré la escuela otra vez, cómo la retomo. Y pues sí, prácticamente es todo lo que voy a hacer este año, pero pues va a estar difícil, güey. Llegar y otra vez encerrarnos. Ahorita apenas estamos saliendo otra vez. Pues sí, aquí ya está, se puede decir que ya está más normal todo, o sea, fuera de que no están abiertos, pues creo que nomás los antros, Sí, o sea, pero de ahí en fuera, pues la ciudad ya está activa otra vez, ya la mayoría de las cosas ya está todo abierto. Pues ya estamos en la escuela, güey, o sea, ya vamos a... Sí, ya es al un gran edificio. avance. Ajá, estamos en la escuela, entonces pues ya la neta, ya cuando uno va en la calle ya se siente pues como cuando llegamos, o sea, normal. Ya, sí se ve la diferencia de que hay muchísimo menos gente, güey. Pero No sí. muchísimo. Yo lo veo igual, lo Ajá, único que yo lo veo veo diferente, igual. o sea, por ejemplo, el cubrebocas lo tienes que usar en lugares cerrados Sí, siempre tienes que y, usar y en el cubrebocas. transporte público, pero fuera de eso, la gente a veces va caminando con su cubrebocas y hay gente que no va caminando con su cubrebocas, güey. Entonces ya lo veo como normal, pero pues ya al momento de entrar a algún mall o algo así, tengo que entrar con mi cubrebocas, Ajá, güey. y ya, pues en todos lados ya hay cosas para ponerte el gel antibacterial. Pero nosotros ya lo agarramos como rutina, ¿no? Por ejemplo, que vamos al súper, ya sea pasar directo a donde están Yo los no. geles antibacteriales. ¿Tú no? No. Yo sí. Yo nomás me pongo cubrebocas y ya. No, Yo lo que agarré como de rutina es cada que salgo y vuelvo a entrar a la casa me lavo las manos, güey. O sea, no trato de no andar tocando Sí. muchas cosas así como, porque aquí para cruzar las calles tienes que tocar Botón. un botón que es para activar los semáforos. Semáforos. Entonces trato de no tocarlos con las manos, o sea, le doy con el codo o así. Sí. Y ya cuando llego a mi casa, o sea, cuando llego aquí, me trato de lavar las manos. Y pues así lo intento controlar. Pero sí, o sea, ves a mucha gente que usa cubrebocas afuera. Y aquí creo que ya es ley, ¿no? Que uses cubrebocas dentro de cualquier establecimiento. Ujú. Sí. Si no te cobran una multa de muchos euros. El de la multa solo es para el transporte público. ¿Sí? Sí. Para lugares cerrados sí es como recomendable que entres, obligatorio que entres con el cubrebocas, güey, pero no hay una multa tal cual, solamente en el transporte. Y pues, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Ahorita ya estamos como apurados de que necesitamos hacer las maletas, de que necesitamos, de que ya se acerca, estamos a 2 días de irnos. Como ya es costumbre, la GoPro falla. Y pues estábamos hablando de que ya nos vamos. Tenemos, bueno, me siento como, o sea, de que trabajé un chingo para lograr esto y ya se está acabando, güey. O sea, me siento como, ¿cómo se dice, güey? Nostálgico. Nostálgico, güey. De que ya hicimos, o sea, de que todo lo que pasamos aquí, güey. Ajá, o sea que para planear y llegar aquí fue un proceso largo y pues... Y aunque no se salió nos pasó, como queríamos, güey. pues, Fue bueno, güey. Salió como salió. Salió como salió. Sí, a pesar de que no salió como queríamos. ¿Qué pues te hubiera sí, gustado hacer, güey? Si no hubieras era- habido pandemia, aparte de viajar, Aparte de viajar, güey, hacer varo. pues mi idea no era hacer mucho dinero, o sea, era hacer dinero pero disfrutarlo aquí, güey. Sí, Disfrutarlo viajando. sí, Tal o cual, sea, no era como de, vine a hacer dinero y llevármelo a México. Pues porque no estaría chido, o sea, prefería haber conocido otros lugares, otros países, aunque me hubiera quedado sin, o sea, de que no hubiera sacado una ganancia. y yo creo que también esa experiencia de haber trabajado aquí también hubiera estado buena, güey. Sí, Porque casi no trabajamos. trabajamos, o sea, me refiero de platicar, güey, con la gente.
Por ejemplo, mi trabajo no era tanto como de lavar trastes, sino era como de ayudarle, o sea, como de ayudante general. Y todo el staff se llevaba con madres, güey. Y pues ahí podías reforzar más el inglés, porque mi gerente era de Rumania, el, el head chef, o cómo se dirá, el principal, o sea, el Sí, que el chef. cocina, Ujú. era de Venezuela, era el único que hablaba español, había otro de Brasil, y había otra chava, no me acuerdo de dónde, pero, o sea, se siente como muy internacional, entonces, pues, tienes que hablar inglés, güey. Sí, o sea, el mío también estaba chido porque eran de así de muchos lados y, por ejemplo, el mío estaba un poco más grande, o sea, había mucha más gente. Y me gustaba porque, güey, me daban de comer muy chido. A la hora de comida me daban mis costillas o mis alitas o hamburguesa, güey. Lo que preparan estaba muy chido. Ujú. Pero sí tuve varias gente así de muchos lados, o sea, incluso había gente que no hablaba muy bien inglés, güey. O sea, yo suponiendo, decía, no, pues todos aquí hablan inglés chido porque ya están trabajando en un hotel. Y había chavos, por ejemplo, me tocó un chavo de Rumania que no me entendía, o sea, no entendía muy bien el inglés, pero como había más gente de Rumania, hablaban en su idioma, güey. Y entonces te trataba de hablar en inglés, o sea, la gente te trataba de hablar en inglés y como que no, o sea, No, no sí. agarraba la onda. Pero pues aparte de eso, ya conocí más gente ahí. De hecho, conocí a los barman de ahí y decían, ah, pues cuando quieras, nomás vete para acá y te damos o sea, lo que pidas, obviamente sin alcohol, Un pero traguito. lo que pidas, o Sin sea, alcohol. puedes venirte y pedir algo y te lo damos, o sea, porque no hay Sí. restricción para los empleados aquí. Fíjate que esa es una muy buena diferencia de México contra Irlanda, güey, de que aquí los trabajos, o sea, están muy, aparte de que son bien pagados, no están tan pesados, güey, o sea, no te negrean tanto, no te ponen a trabajar demasiado, güey, porque, por ejemplo, a mí era de, Bueno, es que tú te tocó uno bien tranqui, güey. Pero es o que sea, sí, No puedes decir eso, güey, te depende tocó del uno muy trabajo, tranqui. güey. no, pero, o sea, tienen sus horarios, güey, y de ahí no te exigen horas extra que no te van a pagar, o sea, está muy bien regulado esto de que si haces horas extra te las pagan doble, o que si haces, o Ajá, o sea, sea, bueno, sí está regulado, pero también y son muy amables, en güey. cuestión de trabajo pesado, no, pues ya depende la suerte o el trabajo que encuentres. Pero en cuestión Porque de eso sí debe ser muy regulados, de cumplir de exactamente pagarte tus las horas, horas que tienes, si haces más, pues obviamente sí te pagan como debe de ser y todo eso. y porque, por ejemplo, a mí de que me iban a pagar, pues el salario mínimo que son 10 euros la hora, aparte llegaba de la escuela al trabajo, o sea, saliendo de la escuela llegaba al trabajo y me decían, no, pues, ¿qué quieres comer? Pide lo que sea del restaurante. Y pues a él también le decían lo mismo, güey. O sea, es como de que te dan muy buen servicio y no está tan pesado, o sea, no está tan pesado a comparación de México, es buena paga y pues está bien. Eso ayuda a que está muy regulado, que los taxes son, o sea, está claro y pues sí, ayuda mucho. Al contrario de otro trabajo que tuvimos. Sí, ¿Quieres contarles de ese? Nah, gracias, la Pero chinga. hay tiempo. Pues sí, hay que contarlo. El último trabajo que tuvimos fue de leñadores, se diría. Pues O bueno, cargábamos la En la madera. obra, como güey, tal pues en la leñadores obra. porque no la cortábamos, pero literal estábamos en un bosque, Fuimos a un bosque. en una Un pequeña pueblo. un pueblo a las afueras de aquí de la capital. Y el dueño de la casa donde vivimos, literal es dueño de un bosque, o sea, de unas tierras enormes en las cuales hay un bosque. Y pues para no hacer el cuento muy largo, Otra cosa que está regulada es que no puedes cortar árboles. Bueno, Pero eso aprendimos se ahí. supone que no. O Bueno, sea, es no que- puedes cortar, aguanta, no puedes cortar árboles, pero sí, si un árbol se cae, Lo puedes. cortar para llevártelo. O sea, puedes agarrar esa madera, más no lo puedes tirar tú. Para No sé. tirarlo tienes que tener una licencia. Ajá, Sí. tienes que tener como una licencia. Y él es dueño de esas como tierras. Entonces, creo que aquí llueve mucho y pues cayó un rayo o algo así. Dijo que hubo una tormenta. Hubo una tormenta. Porque estaba como en la costa, o sea, Ujú. pegado al mar. Entonces creo que hubo una tormenta y pues obviamente se cayeron varios
varios árboles y eran árboles muy, muy grandes, o sea, no eran Sí. arbolitos afuera de la casa, sino es un bosque, entonces están muy grandes y se cayeron varios, o sea, bastantes. Entonces lo que él hizo, bueno, lo que él hace es que ese tipo de árboles que se cayó, los parte, o sea, con Los la motosierra corta. los corta para después como venderlos. En Ujú. pequeños troncos. Los vende o hace madera. Ah, ya sé que Hace- ya sé que hace muebles. es que él también hace chozas, hace Pues, pequeñas cabañas. cabañas. Entonces ya sea que las ocupe para los mismos trabajos de las cabañas o para venderlas así como tal, como los troncos de madera o para hacer mesas. O sea, él tiene de varias maneras ocupa La madera. hace Madera. hace dinero con la madera. De varias formas. Entonces, pues más que nada otros chavos eran los que cortaban la madera en pequeños, o sea, el tronco grande en pequeños pedacitos. Y pues prácticamente nosotros nada más nos encargábamos De de cargarlos. cargarlos y pues juntar en pilas grandes todos los troncos. Pero sí, sí estaba bien Pero pues sí, matado. Eran 8 horas de estar cargando árboles. ajá, o de sea, estar cargando a troncos. pesar de que los partían en pedazos También. más chiquitos, pues, o sea, siguen estando Sí, pesados. estaban bien pesados y estarlos moviendo 8 horas. O sea, literal en un bosque hay mucho lodo, hay mucha tierra, andarlos cargando y por 8 horas estar haciendo lo mismo, aparte de ser pesado, pues se hace aburrido y pues el día se te hace Eterno. muy largo. Sí, esto es muy cabrón, muy terrible. Lo único bueno es que no hay animales salvajes, lo único salvaje que hay Sí. son como ranitas. Aquí, fun fact, fun fact, Fun fact. aquí en Irlanda no existen las serpientes, fueron vetadas, me estaba diciendo este güey, Uno con el uno que que trabaja. con lo que trabajamos, decía que aquí en Irlanda no existen las serpientes, o sea que jamás te vas a encontrar una serpiente en un bosque o en la calle o lo que sea, En ninguna Porque- parte de Irlanda. ajá, en ninguna parte de Irlanda, porque, bueno, la historia dice que, ¿cómo se llamaban los celtas? Celtas o... Algo ¿Sí? así, o sea, desterraron como todas las serpientes, ¿Ah, sí? como que los fueron cazando, o sea, que extinguieron con la especie Se las comieron. aquí en Irlanda, ajá. No, Ah, bueno, no no. sé si se las comieron, pero como que la extinguieron. Entonces en Irlanda no hay serpientes. Ajá, como tal no era peligroso. Pero- A mí me daba culo cuando fuimos la primera vez que íbamos a ir. Decía, a ver si no nos sale una serpiente en el pinche bosque, ¿Sí? nada más. Porque, pues, imagínate una serpiente, güey. A mí me daría culo. O arañas o cosas así. Pero no, pues nada más había lombrices y cosas así. Yo sí llevé ranas. Yo también vi muchas ranas. Ajá. Y bueno, lo gracioso de todo esto es que, pues sí, íbamos a ir 4 días. Y ya pues, nos fuimos de aquí al bosque. Pero antes de eso les tenemos que contar que seguíamos en cuarentena aquí. Era cuando estábamos en el tiempo de cuarentena. Pero ya abrieron los trabajos como esenciales. Eran los Y los trabajos al trabajos- aire libre. Y los trabajos en la Como Ajá. construcción y cosas O sea, así. esos ya estaban permitidos. Y pues nosotros como sí, o sea, sí pasamos por tiempos difíciles de que pues no estábamos trabajando, se vino la pandemia y todo eso, o sea, no teníamos como tanto dinero como para estar viviendo en esta casa o de estar pagando un alquiler caro. Entonces le preguntamos a nuestro landlord o al dueño de la casa que si podíamos llegar a un arreglo de no sé, de que si nos tomaba nuestro depósito, porque como en todos lados tienes que pagar una renta y un depósito al principio de que empiezas a rentar la casa. Ujú. Entonces le dijimos, no, pues tenemos el depósito, puedes tomar de ahí, te podemos ir pagando, o sea, para ir pagando menos. Entonces, ¿o qué alternativas nos propones? Pues porque estamos en pandemia, no estamos trabajando, se nos hace difícil. Entonces nos propuso que fuéramos a trabajar con él y que iban a ser 4 días y que por esos 4 días nos iba a descontar 150. 150 de los 600 que le pagábamos. Entonces pues dijimos, o sea, no está muy matado porque nos está pagando la mitad del salario mínimo, pero El salario mínimo es casi 11 euros. Nos estaba pagando como 5 euros. pero pues no tenemos otra opción. Entonces,
o sea, tenemos que trabajar de eso, pues para alivianar un poco los gastos. Entonces, aparte estamos en pandemia, no tenemos mucho que hacer. Sí, no estamos haciendo nada. Pues vamos, y ya fuimos, él nos iba a llevar hasta allá porque es como otra ciudad y nos iba a dar de comer y pues íbamos a trabajar 8 horas. Total, llegamos ahí a su bosque, al bosque, y empezamos a trabajar todo el día bien y ya se acercaba la noche, y terminamos así como ya de trabajar, ¿no? Sí, terminamos de Sí, trabajar habíamos ese día. terminado. Estábamos, creo que viendo que íbamos a cenar, cuando de repente llegó su mamá. De repente llega su mamá. Llegó la mamá del dueño de la casa. Que ya era que ya es una señora, pero los señores... una señora, ya es una viejita. Ya son grandes. Bueno, pero el chiste es que sus papás ya supongo que son retirados, no sé, y ellos ya viven en ese bosque. en ese pueblito, pues, y al lado está el bosque, y ellos ya tienen su casa ahí y todo. Y nosotros estábamos en un camper, Sí, y ahí literal el camper estaba enfrente del bosque, y pues ahí se supone nos que íbamos nos a íbamos a quedar a dormir. Bosque. Cuando pues ya estábamos buscando qué íbamos a cenar, llegó su mamá, la viejita, y pues literal nos la empezó a hacer de tos, de bronca, que ¿Qué hacíamos ahí? por qué estábamos ahí, si ya sabíamos las reglas de la pandemia, que 2 metros de separación, que todavía no estaba permitido trabajar, que como eran sus tierras, pues ella no podía permitir que estuvieran rompiendo las reglas de pues todo lo que se supone que debería de ser como lo correcto. Para ese momento nosotros, o sea, no sabíamos que no se podía trabajar, o sea, sabíamos por lo que nos había dicho nuestro landlord, o el dueño de esta casa, que nos había dicho que ya se podía trabajar, o sea, que no estaba permitido todo, pero que ese trabajo ya se podía hacer. Y aparte no es como que tuviéramos otra opción, o sea, necesitábamos trabajar para sobrevivir, ¿sabes? Pero para nuestra mala suerte en ese momento, nuestro landlord estaba desaparecido, o sea, se fue, no nos dijo nada. Sí, Y al momento de que llegó su mamá a hacernos la de pedo, pues él no estaba. Y Y nosotros así como de, señora, o sea, la entiendo, sé que es su tierra, pues si quiere que no estemos aquí, pues por nosotros no hay problema, nos podemos ir. Pero venimos con su hijo y la única manera de irnos de aquí es que su hijo nos regrese aquí a Dublín. Y no sabemos dónde está. Y estábamos como de, ¿ahora qué va a pasar? Porque luego le dijimos, sí, pues ahorita que llegue le comentamos y le decimos, y ya como que la calmamos y se fue. No estaba calmado. Bueno, se fue. Y ya después No, regresó. pero se fue. Nos amenazó antes de irse. No, eso fue antes. No, nos amenazó antes de irse. Sí, Espérate, deja, porque, o sea, se fue antes y ya después volvió a regresar, ya más enojada, y ya fue cuando tú hablaste con ella y le dijiste pues es que no, o sea, no tenemos cómo irnos. Me acuerdo de que nos íbamos a... O sea, ya era noche, güey. Ya esto creo que ya habíamos comido, güey. Ya íbamos a bañarnos, güey. Porque andábamos todos pinches mugrosos. Y me acuerdo que el Patillo ya creo que estaba sin camisa, güey. En el camper, o no, creo que estaba sin camisa. Y yo estaba muerto en la otra parte del camper, güey. Y me acuerdo que la señora empezó a hablar, güey. Pero empezó a hablarle a los otros chavos que trabajaban con nosotros. Hacía decirle, pues... en inglés de que sean aquí, que seguíamos haciendo ahí, que no sé qué, que ya nos había dicho. Y ya nomás de repente vi al Patillo, que también, que se quedaba viendo, se le quedaba viendo a la señora. Y nosotros no, pues ha de estar hablando con los otros chavos. Hablando con los otros chavos. Ya nomás de repente escuché al Pato que le empezó a contestar. Y yo y yo también me quedé así de, cabrón. Yo también. Y dije, ¿a poco estaba? Y me asomé, porque no se veía, yo no la veía, nomás la escuchaba. Entonces me asomé y estaba la señora muy enojada, o sea, de esas que estaba hasta temblando de coraje, güey. Ya, o sea, es de tez muy, muy blanca, Muy así.
demasiado blanca y pues ya estaba bien roja de que estaba enojada. Es que- Y todavía al Patillo se le ocurre decirle, no, pues dígale a su hijo. Dice, "Pero, a mí, como que a mí, ¿qué me dice? Dígale a su hijo. No. Y ahí no, pues es así como no pasó, así no echarle pasó. más Sí, pero sal a sí. la herida. O sea, cabe recalcar, Cabe recalcar. nosotros trabajamos con otros dos chavos que son de Nicaragua y pues ellos ya conocen a la señora, entonces cuando llegó ya bien enojada, se puso, o sea, el otro güey le interceptó y se salió del camper y se puso a hablar con la señora afuera del camper. Pero yo, literal, en donde estaban hablando, yo estaba dando a la ventana y yo veía cómo estaba No, tú hablando. estabas viendo el chisme. Yo estaba ¿no? hablando cómo estaba lo que le estaba diciendo la señora al otro nicaragüense. Uy, chismecito. Y entonces la señora volteó a ver al camper y como ya estaba luego No, ahí ya- enfrente de la... No, o sea, yo no Sí, estaba, sí, porque yo no ya te estaba vi. de chismoso, yo estaba ahí. Con la oreja así. No, yo ya estaba ahí parado, yo estaba ahí sentado. Porque ahí estaba la mesita Sí, sí, para está en la comer. mesa del comedor. Entonces, la señora voltea al camper y me ve a mí y yo no estaba así. Entonces cuando me ve, Ya te empiezo me a dice, me empezó, o sea, siguió regañando, pero ya se me quedaba viendo a mí así y me decía, ¿y tú qué haces ahí? ¿Tú Que no sé qué, si ya saben que Sí, y ya las después- reglas, que Ya no fue- deben de eso fue estar lo que aquí. yo vi cuando dije, cabrón. Y ya después el Patillo, no, pues dígale a su hijo. No, pero se agarró a un speech así como de 10 Sí, minutos y yo güey. nomás me le quedaba viendo así como, pues yo no sabía qué Y decir. luego llegó mi bro Rafita a salvarle el día, pero no pudo. No, Cuando él le dice, no, pues dígale a su hijo, le dice, how dare you. Así ya bien enojada. Y el Nick así como de, ya valió. Y ya, pues ahí yo ya llegué y le dije, no, pues es que, o sea, entiéndanos de que no es como que nosotros hayamos querido venir a trabajar, o sea, es como de, no tenemos otra opción, ¿qué hacemos? Y aparte, o sea, no- no nos podemos ir porque no es un lugar que esté muy cerquita, no Ajá. podemos tomar un bus e irnos. O sea, no nos podemos ir, solo Y aparte- espérenos a que llegue su hijo. Y dijo, pero te dije hace como 3 horas. Y le digo, pero pues no ha llegado su hijo. Y le dice el Rafael Josh, bueno, deme 2 horas. Ah, sí, le dijo, no, Y la señora unas dijo, 2 "No, horas". ching". Le dije, deme 2 horas y ya nos vamos. O sea, ya Yeah. no. Y en eso, No, la sé si se señora enojó. dijo, bueno, yo me voy a ir de aquí y voy a regresar como en 30 minutos. En 30 minutos regreso y los veo aquí. Les le llamo voy a a- Le voy a llamar a la garda. Garda. Y nosotros la- de no la Garda es la mames, ¿ahora policía. qué? La Garda es la policía de Dublín. Entonces... De Dublín, de Irlanda. Entonces y los- estábamos ahí ya estábamos muy nerviosos porque dijimos, no, pues de aquí nos pueden hasta deportar. Pero entonces fue la señora y literal nosotros y los nicaragüenses nos quedamos así y ahora qué pedo. Entonces Pues, como qué pedo. Ajá. nosotros no teníamos ni... Güey, luego ni había ni señal ahí. No, ajá, aparte que no había señal, nosotros no teníamos ni saldo ni nada. Entonces los únicos que nos podían ayudar eran los nicaragüenses. Y pues la neta, sí se portaron muy chido esos güeyes. son muy Y se salieron en corto a buscar señal, a tratar de localizar al dueño de la casa. Total, lo localizaron. Y ya llegó. Y llegó y se puso a buscarnos un hotel cerquita del... O sea, sí, nos buscó un hotel ya para salirnos de su casa. Y pues encontramos un hotel como cerca de ahí, como No, no unos estaba 20, cerca. como unos 20, 30 minutos. Pero ya estábamos en otro pueblito. No, era Limerick, pero ya era el centro, o sea, el centro de Limerick. Sí, ya era el centro. Y pues sí, nos quedamos en un hotel. Al otro día pues regresamos otra vez a trabajar. Y ya se me acerca la señora y pues me pidió una disculpa y me dijo que ella entendía La situación. la situación, que estaba muy, muy enojada Apenada. y, o sea, no, que ayer, o sea, me dijo, no, pues es que ayer, o sea, el día anterior estaba muy enojada por la situación y aparte no me gusta como mi hijo trata a las personas, porque pues, o sea, nos estaba pagando muy mal, no nos estaba dando bien de comer y así, y dice, se me hace como siento como mucha impotencia de ver cómo trata a las personas, no solo a ustedes 3, sino a los otros 2. O sea, su hijo trata mal a las personas, se enoja por eso y todavía se desquita con nosotros. O sea, pero es que también, o sea, la entiendo de que ya son personas mayores, estamos en medio de algo peligroso, son
como que son los que más tienen peligro, o sea, en esta pandemia, en este virus, son la gente que es de más riesgo. Entonces me dijo, no, pues yo los entiendo y créanme que si yo pudiera y si no estuviéramos en esta situación, se podrían venir aquí a pasar Una noche. En su casa, como... o sea, se podrían venir aquí y yo no les cobraría renta, porque pues, su casa es una mansión, o sea, Es una son casa enorme, millonarios. Casa muy grande. Y pues ya le dije, no, pues sí, no se preocupe, pero pues es que también, o sea, nosotros no tenemos otra opción más que venir a trabajar, porque si no, le dije, solo estamos intentando sobrevivir, porque, o sea, pues, estamos en medio de pandemia, no tenemos trabajo, es lo único que se nos permitió hacer para venir, para sobrevivir. Y ya me dijo, no, pues, O sea, sí está bien. Me dijo, sí está bien, pero necesito que ya se vayan de mi casa. sí. Sí, pero váyanse. No Está me bien, pero váyanse. terminen y lléguenle. Y pues sí, ya después de ese día, no, me imagino que el hotel le costó muy caro a ese güey. Fue un hotel 5 estrellas. Ajá, Cuatro, sí. y fue difícil de conseguir, o sea, fuimos como a unos 2 hoteles y le cerraban las puertas porque solo estaban abiertos para trabajadores esenciales. O sea, también los hoteles estaban cerrados y solo estaban abiertos como para médicos o para gente de construcción, pero de cosas así que era... Como más que nada como para una empresa, pues. Ajá. Y fue muy difícil conseguir el hotel y pues nos consiguió un hotel que estaba caro. Entonces le iba a salir más caro mantenernos en el hotel que lo que le estábamos trabajando. Y el día siguiente nos regresó. Al día siguiente ya nos regresamos acá a Dublín y fue como de, no, pues después me pagan los otros 2 días que me deben. Y pues hasta ahí termina la historia. Hasta de- ahí quedó esa vez. Esa vez que trabajamos de leñadores Casi nos deportan. y casi nos deportan a México. Y pues sí, esa yo creo que es la historia de más riesgo que tuvimos. La queríamos contar ya para despedirnos de Dublín. Sí me siento muy como de ya nos vamos en 2 días, güey. Mm. O sea, como pensar todo lo que hemos pasado, de que ya nos vamos, de que... A mí lo que me pesa, o sea, de irme es por ejemplo, a mis amigos, a los amigos que hice aquí, el roomie que tenemos aquí en la casa, que también es como Sí, es el mexicano. otro mexicano, Saludo a Marquitos. que se hizo muy compa de nuestro nosotros, papá. güey. Nuestro papá. Sí, es muy compa de nosotros. O sea, también ese güey, sin ese güey, no sé qué hubiéramos hecho, porque sí nos ha ayudado un chingo ese Según güey. nos has tirado paro de Nos- hasta... Nos ha ayudado a explicarnos, desde explicarnos cómo funcionan varias cosas de GNIB, de visa, de trámites que tenemos que hacer, hasta incluso ayudarnos monetariamente o incluso de que vemos películas. Nos ha ayudado un chingo. Y yo creo que no sería lo mismo de si este güey no estuviera, o sea, como está ahorita con nosotros, a que si hubiéramos estado nosotros 3 solos en una casa. O sea, sí estuvo muy cabrón. Y pues sí, de otros amigos, ¿de qué otros países has conocido gente? Pues, por ejemplo, en la escuela, en mi primer salón, pues tuve amigos de Argentina, de Turquía, de México, de Brasil, de Corea. Esos fueron como mis primeros amigos que hice aquí, en el primer salón antes de la pandemia. Y pues estaba chido porque salía muy seguido con ellos. O sea, como que mi salón estaba chido Qué porque pillo. nos juntábamos los fines de semana, así de nada, pues vamos a los antros o vamos a un bar, no sé qué. Entonces nos juntábamos y después de la pandemia, pues varios se fueron. Y con los que se quedaron, pues sí, como que mantuvimos el contacto y de repente salíamos así de, no, pues vamos al parque o vamos a algo así. Y pues sí, por ejemplo, Ronaldo, el de Brasil, Andrea de México, ¿qué más? Sun de Corea. Son Ujú. como que los mejores amigos que hice aquí. Y Marquitos, Best obviamente. friends. Marquito. Mis bebés. Marquitos es nuestro bro. The only one. The only one. ¿Y tú? ¿De qué países has El tenido Yusuf. amigos? El Yusuf. Chingue su Es madre. el más importante. Pues muchos turcos. Sí, tú Chingo tienes de- un chingo de turcos, güey. México. En nuestra Ah, último salón. Somos un chingo de mexas en un salón.
Entonces también hay un chingo de mexicanos. Y pues de otros países, pues la mayoría son turcos y mexas. Yo también tuve varios turcos en mi clase. De Brasil, de Corea, de Japón, Taiwán. de Taiwán, de Jaopin. Que aquí es un chingo de asiático y turco. Sí, hay muchos Pero asiáticos y viene de turcos. pedo. Bueno, en nuestra La escuela. mayoría. Ajá. Porque en Porque en Dublín, el país, en como Dublín hay tal, muchos En el brasileños. país como tal, brasileños. Y, y pues aquí en la casa tuvimos Pues sí, en la tuvimos casa. flatmates de Italia, Italia, Francia, de Francia, de Sudáfrica eran las chavas, Sudáfrica, eh, Irish. de Irlanda, irlandeses, brasileños, o sea, sí, argentinos. sí se nos expandió mucho como nuestras cosas, nuestro sentido de ver las cosas o de ver diferentes culturas. Sí se nos abrió mucho la mente de eso, entonces pues pienso que es algo bueno que nos queda y pues conocimos gente de otro mundo, de otro mundo, De otro mundo. de otros lugares y pues eso está muy chingón. Con esto despedimos el podcast y despedimos esta casa, este set y pues es loncha por eso Chavos. y que el futuro sea muy chingón para los dos. Futuro que nos depara. Futuro que nos depare en México. Y pues van a seguir viendo este podcast. Tal vez vaya a haber muchos cambios o vaya a haber... Sí, va a haber muchos cambios en este podcast y va a haber muchos nuevas cosas en el canal. Y sobre todo en Twitch, por si me quieren seguir una vez más. En Twitch y en Instagram también voy a estar subiendo mucho contenido. Y pues ya, comenten qué otros temas quieren que hablemos en este podcast. Si les gustó, déjenme un like. Y suscríbanse si les gustó en general todo esto de esta plática. Y chequen mi contenido. Estamos subiendo cosas. Voy a subir una guía, o sea, una guía como definitiva de cómo es. O sea, para que sepan cómo es viajar acá a Irlanda, qué necesitan hacer, para que lo chequen. Y pues eso es todo. Nos vemos. Adiós.